Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Hakelim Zeus Induceus y Samael Joab Bator Weor. Le agradecemos a un ser de la sala, preferiblemente una Eva, que nos pueda leer la oración inicial. Son tan amables. Excelente día para todos, ubicándonos hacia el oriente y haciendo la runa de la luz, que son como unos ojitos que hacemos con los dedos y los ubicamos sobre las cejas con ambas magdus. Sacra energía de Kelion Zeus Induceus, sacra energía de Samael Joab Batur Weor en este día. Pedimos para que sea vuestra sacra asistencia, para que sea tu sacra protexel sobre cada uno de los presentes, de sus familias, cada uno de nos, de la fuente virtual, tu sacra sexualidad, para su directora, todo el grupo de labor. Gratísimas damos por este nuevo hoy y por esta gran sabiduría que nos ofrendas en este hoy, bendito Señor. Licencia que sea comprendida y puesta en práctica por cada uno de nos. Gratísimas, Padre bueno, por cada oportunidad que nos ofrendas. Gratísimas, Padre bueno, por tantas bendiciones recibidas. Licencia, Señor, que siempre estemos prendidos de esta sacra doctrina, de vuestra sacra magdo poderosa. Todo esto y mucho más lo dejamos en el simbre de Jehová Kalunia Om sea. Aom, Om sea, agradecemos altamente su oración. Venerable Maestro Arcolanda, adelante con su disertación. Muy bien. En cualquier concierto se pronuncia el venerable maestro Arcolanda mientras se organizan ciertos exiges. Bueno, venerables seres, hoy el tema la familia y el ser. Siempre ha resultado muy controversial entender lo que es el proceso familiar. Hay ciertas religiones que le dan altísima preponderancia a la familia y trasladan aspectos de la espiritualidad a aspectos comunes. Inclusive hay religiones que las familias se hacen eternas. La representación de la familia y lo que ella nos puede ayudar o simplemente nos puede bloquear
es muy importante tener presente que, como dicen las sacras enseñanzas, hay que ir en socorro de los semejantes. El asunto es que la familia es una agrupación de seres semejantes, que todos ellos concuerdan y confluyen a una ayuda mutua. Hay que comprender si realmente son semejantes y realmente nos ayudan. Obviamente, el principio de la familia, que proviene inclusive, hay una representación como es la del átomo, protón, neutrón, electrón, padre, madre, hijo. Desde el cosmos infinito viene la gran familia y se ha promulgado a través de las escuelas esotéricas y espirituales la importancia del núcleo familiar. Obviamente, la disfuncionalidad de las familias a través de los siglos no se ha dejado esconder. Ha habido esa dificultad familiar donde ya los miembros de la familia terminan siendo totalmente diferentes, ya no son semejantes como en su principio genético pudiera serlo, y toman caminos diferentes, caminos. No puede llamarse familia a alguien que en absoluto ya se parece a uno. Uno puede ver los que hemos estado en el camino espiritual, podemos ver la diferencia tácita de nuestra familia. Uno que tiene una corriente de pronto no tan honesta, una corriente religiosa diferente. Puede haber una familia donde alguien sea ateo, uno mormón, otro evangélico y otro taoísta. Eso ya te genera una disfunción espiritual. Cuando la familia no se alinea espiritualmente o espiritualmente, porque lo ideal cada vez que forjamos familia es encauzar con nuestros principios y nuestras tradiciones a los hijos. Hoy en día, y eso lo predijo la Biblia, los hijos iban a ir contra los padres, contra las hermanas, hermagdos, iba a haber una batalla, porque en este último tiempo, donde ya se había desdibujado los principios espirituales y estaba la apostasía, donde hay tantas corrientes, vertientes, verdades y caminos, obviamente una época de libertad como la época que estamos viviendo, la nueva era, donde se ejerce la autonomía de unos jóvenes que no tienen orientación, es decir, tienen una percepción, porque Uragdu habla de la libertad, la era acuario habla de la libertad, pero la libertad no se ha comprendido. Algunos la han comprendido como anarquía, otros inclusive piensan que las religiones hacen de ellos unas marionetas o los manipulan, no entienden los conceptos de la ley. Y eso hace que la familia hoy en día no sea lo que representa, porque la palabra familiar es similar o semejante, y ya no somos semejantes. Ya la familia de uno se traslada a otros niveles y cada uno de la familia adopta a otros semejantes a ellos como familia. Entonces hay hijos que el amigo, el hermagdu, se convierte en su enemigo, pero el amigo se convierte más en su hermagdu. Y ya dicen, el hermagdu es el que el hijo. Es decir, esa disfuncionalidad no se ha dejado, vuelvo y digo, esconder, ya se entrevé en las circunstancias que estamos actuales. Y cuando la familia no está alineada con lo que somos, se convierte en un tropiezo.
no solamente un tropiezo en el sentido de que se oponen a lo que somos, se oponen a lo religioso, a lo espiritual, inclusive se oponen a nuestras esperanzas, a nuestros deseos, a nuestras aspiraciones, y a veces la misma familia es la que genera los traumas al individuo. Es el entorno que genera traumas en el individuo. Entonces, eso que pareciera ser algo que fluye a favor, se convierte en un proceso existencial muy difícil. ¿Quiénes son los que no creen en la persona? ¿Por qué la falta de autoestima y la falta de fe en sí mismo se produce en el seno familiar? ¿Alguien desea hacer una profesión? Usted no puede. ¿Quiere estudiar? No hay cómo. Yo quiero ser músico, se va a morir de hambre. Yo quiero ser abogado. No, usted tiene que ser como nos para que esté en nuestra empresa. Es decir, hay una cantidad de aspectos en la familia que generan discordias y disensiones. Cuando los muchachos, los jóvenes de hoy en día, que tienen algunos rebelnocha, otros rebeldía, o sea, algunos tienen con justa causa lo que buscan y otros no, hay una oposición seria. No hay inclusive esos lazos familiares se convierten en eso, en cadenas, donde los mismos miembros de la familia se convierten en la madura oposición para poder generar nuestra autonomía personal o nuestra identidad. Obviamente no podemos generalizar, pero desafortunadamente es la mayoría. Cuando iniciamos el proceso de ascenso, el proceso de cambio, sabemos que tenemos tres aspectos: una vida pública, una vida mal llamada privada o íntima y una vida secreta. Aquellos que conocen nuestra vida íntima, que son nuestros familiares, se convierten en el mayor yugo y son los que en primera instancia realmente se oponen. Cuando la familia, y si observamos el camino iniciático real, no hablo de las religiones, sino el camino iniciático, esté donde quiera que esté. Porque puede que una persona no profese la espiritualidad, pero se documente, tenga unos principios naturales, una esencia y un cumplimiento a la conciencia, tenga una conexión con el ser. Esa persona está no solamente siendo diferente, sino que está elevando su vibración personal. Y cuando iniciamos a estudiar los textos que nos hablan de qué es limpio y qué no, qué es inmundo y qué no, observamos que la familia se convierte en seres comunes. Cuando uno inicia los procesos de la castidad y la familia está entregada a la fornicación y algunos de ellos al adulterio, su vibración es muy baja. Y uno, observando los textos como el Levítico 15, habla de que la persona inmunda, la persona que derrama el semen, es inmunda hasta la tarde y todo lo que toca es inmundo. Y si uno toca lo que ha tocado el inmundo, uno también se vuelve inmundo, se vuelve aún más difícil. Porque aún siendo nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, están en un camino vibracional o vibracional muy diferente. Y por más que querramos esconder la verdad, la misma familia nos bajonea. Uno siente el golpe y el bajonazo cuando los visita. Es la triste realidad y eso no se puede esconder. A uno le corresponde en alguna proporción dar doctrina, pero hay personas que son muy cerradas y que no quieren oír sino
lo que ellos creen, lo que ellos quieren. Y al verlo a uno en las arduas, en las ordalias de la iniciación, en los sacrificios, en los esfuerzos personales, a ellos les parece muy complejo y muy difícil. Tan solo madrugar para ellos ya es un proceso. Y si uno va a la familia, le queda muy difícil levantarse presto, para no, teniendo un solo aspecto de la doctrina, se convierte en algo complejo. Y ellos quieren invitarlos a sus bacanales, a sus comilonas, a sus paseos, a sus fiestas. Ahora, en esta Navidad, se habla mucho de la unión familiar, pero desafortunadamente o desafortunadamente se hace mucho más difícil, porque hacen común unión con mucha gente y realmente quedan imbuidos en el mundo sin importar, porque no tienen principios, no tienen preceptos, no tienen doctrina, no aplican, y a veces tienen una vibración son muy bonitos en su comportamiento, pero aspectos que tengan que ver con la vibración personal, con la energía, que tengan que ver con el cuidado, con la verdadera castidad, con la verdadera combinación de alimentos. Entonces se genera un choque cultural y espiritual muy fuerte. Por eso se habla en la doctrina espiritual del karma familiar. Es uno de los tantos karmas que tenemos. Eso se hablaba mucho, los maestres de la gnosis y maestros hablaban del karma familiar. Y ese karma familiar que en el Tao se le llama Genkar, que es el karma genético, es algo que nos toca arrastrar y superar ese karma genético. Digamos, hay familias que tienen tendencia al licor, son muy carnívoros o muy parranderos. Hay una cantidad de tendencias que quedan registradas en nuestros genes y contra esa genética tenemos que elaborar. Pero ellos son mayoría y cuando vamos a visitarlos, el ambiente quiere imbuirlo, tiene uno que aislarse y se genera un choque que no es conveniente. Por eso, en este camino de iniciacel o iniciación, que significa una vida bien vivida, se hace muy complejo con seres que no están alineados con nuestro conocimiento. Por eso muchos desisten e inclusive muchos son arrastrados por las mismas familias y algún amigo, un hermano que son en su entorno, los aíslan. Lo primero que uno, eh, eso hace por ser de algo conocido como el Dharma. El Dharma no es el premio como la gente cree. El Dharma en Oriente, bien entendido, es filosofía de conducta. Entonces, cuando cambiamos nuestra filosofía de conducta, el Dharma nos lleva y nos orienta a otras circunstancias. Por ejemplo, hablemoslo en el sentido de lo religioso. Un borracho, ¿su entorno cuál es? Las cantinas, los borrachos. Pero cuando el borracho recibe cátedra y quiere volverse religioso, pues obviamente cambia su entorno, cambia su dharma, su filosofía de conducta. Y siempre que hay un cambio de esa naturaleza, se pierden amigos, se pierden lugares donde residíamos. Es decir, cuando hacemos un cambio en nuestra vida, tenemos que dejar atrás muchas cosas. Y a veces, y la gran mayoría de veces, es la familia la que tenemos a veces que renunciar a ella. En los procesos de iniciación o iniciación, tenemos que desprendernos de todo lo que tiene reflejo engañoso, de títulos, de familias. Eso hace por ser de ese proceso iniciático. Cuando
éramos o entramos a las ceremonias de iniciación, ese, ese libro sacro nos decía, tienes que renunciar a tu vida pasada. Has muerto a tu vida pasada. No todos pasan ese proceso de ese chiquito Catún 13, donde es muerte a lo pasado para iniciar un proceso nuevo. Es decir, la transformación de la oruga en mariposa. No todos estamos dispuestos al cambio. El ser humano que no tiene la capacidad o capacidad de adaptarse al cambio, no se sostiene en el proceso iniciático. El proceso iniciático, para entender que uno está progresando, son los cambios que se le van dando a uno en la vida. Si una persona no tiene cambios y su vida sigue igual de plana, tiene que revisarse porque su espiritualidad está muy mediocre. Realmente cuando uno quiere generar progreso espiritual, lo primero que se asoman son los cambios. A veces tenemos que cambiar de familia, cambiar de lugar, irnos y renunciar al mundo, irnos de monjes. Hay tantas circunstancias porque cuando aprendemos la doctrina, donde no nos prestamos la ropa, donde sabemos utilizar los utensilios de cocina, donde tenemos nuestra propio homenaje, donde tomamos los aliciertos, nuestras propias cucharas, donde entendemos tantas cosas de la energía, obviamente hay muchos que no tienen el carácter o no tienen el mecanismo de hacer las cosas que a otros no vayan a molestar. General Inti, nos toca soportar muchas cosas en la familia. Yo recuerdo que una vez salí del templo y bueno, salí a mi tierra, a mi gea. Dice, bueno, ahí voy como país a hacer mis frijoles. Claro, con mi esposa compramos todos los desiertos, felices. Y teníamos todo ya listo, en la pitadora todo estaba listo. Cuando ya nos íbamos a sentar a comer, recuerdo que mi hermana cogió con una cuchara de ella de su boca y le echó la cuchara y probó. Yo me miré con mi esposa y, ay, está muy rico, vamos a comer. Entonces, ¿qué pudiera haber dicho en mi ignorancia e impulsividad? No, respete la doctrina, ¿cómo se le ocurre? Eso no, eso ni siquiera una persona del mundo, ¿por qué me va a hacer lo que me hace? No, yo no lo hice de esa forma. Yo lo que le dije es el sustento o almuerzo para vuestra merced, porque nos vamos a comer de dulce, vamos a comer frutas, estamos en un proceso. Entonces son cosas que pasan. Estos días hablamos con ella misma decía, yo nunca hago eso de meter una cuchara en una olla, me da rabia cuando lo hacen. No se acordaba, ya es una Magda que tiene más de 70 electrones y ya no tiene buena memoria, pero ese tipo de cosas pasan. Entonces, nos toca encontrarnos con ese choque espiritual y cultural que hace que, por eso es que Jesús, cuando había pasado el proceso iniciático y había recibido su timbre, miró a María y le dijo, no tenemos nada de común, nada de común. ¿Se dan cuenta? Nada de común. Siendo madre e hijo, ya no tenían nada de común. Se lo pueden leer. Venale, maestro Colanda, ya se encuentra en la sala. Venale, maestro. Bueno, estaremos atentos que Claro sí. que sí, maestro. Sí nos encontramos en las salas, lo que estamos esperando que también interviniera su esposa si puede, y ahí ingresamos. Adelante, maestro. Gratitud, venale, maestro. Bien, pues, y en estas experiencias familiares,
Bien, la familia se convierte en un obstáculo y uno puede pensar, oigan bien, no, pero es que es mi madre, es mi hermano, están en unas circunstancias difíciles. Eso lo hemos evaluado, mi esposa ha ido mucho con la experiencia que ella ahora tiene con la madre y yo tuve con la mía. Y realmente hemos experimentado ella y yo, porque la familia exige y a veces quiere que como es la hija que más respeta a la madre, es la hija que más la consiente, es la hija que le da doctrina, es la hija que cumple con su deber. Entonces la madre quiere tenerla todo el tiempo con ella. Y nos han puesto al servicio casas, nos pagan todo, mejor dicho, nos ponen en la gloria para que estemos en esa ciudad, cerca a la madre. Inclusive hasta nos han ofrecido casa, que nos compran una casa y que estamos cerquita de ellos. Para uno es muy cautivo eso. No paga arrendo, ellos le aportan a uno dinero. Bueno, pero bueno, voy a decir, mi esposa es la que ha vivido esa experiencia hace poco y ella quiere hablar de este asunto. Excelente día, casi lunar, venerables seres. Pues, ¿qué les podemos decir? Mi madre ha entrado en una etapa difícil de la vida que se hace cuando, pues, le sucede a las personas cuando no han cuidado mucho su salud y tienen una vejez un poco difícil. Ha sido o ha habido una experiencia un poco difícil, pero muy, también de mucho aprendizaje, ya que mi madre quiere que todo el tiempo esté con ella. Y es muy difícil porque ella no deja, no licencia que podamos cumplir con la doctrina. Ella quiere que duerma con ella, que le haga de comer, que la masajee, que le unte cremas, que la peine. Y cuando voy a la casa de ella, pues me dedico todo el tiempo a ella, todo el tiempo, inclusive hasta acostándome a altas horas de la noche, esperando que ella se duerma, que ella entre en reposo para poderme escapar del rincón de ella e irme a reposar con mi esposo o al lado de él o en una cama que nos ubican y nos pues debemos llevar siempre, siempre tenemos eso en nuestra aljaba cuando viajamos, un plástico grande con el que cubrimos una cama que nos prestan porque en esa cama se acuesta mucha gente y no es saludable acostarse en cualquier cama. Sabemos bien que todos en el cuerpo cargamos diferentes larvas. Además, todos tenemos bacterias en nuestro organismo, benéficas y otras que no son tan buenas. Y todo eso se queda en el lecho de reposo. Y cuando uno no tiene la precaución de cuando uno visita a la familia al llevar sus propias cosas, todo, ojalá todo aparte, ellos se sorprenden y a veces dicen que uno es raro, pero cuando empezamos a explicarle el por qué, ya ellos entran en comprensel, se les da la doctrina. Al principio se hace difícil y siempre refutan y siempre quieren controversiar, pero cuando uno les da las lógicas de la doctrina, ellos se quedan en silencio y cita uno como empiezan a guardar respeto por las preferencias de uno, inclusive piden consejos, quieren que uno les haga el alicierto y eso hacemos, les hacemos alicierto a todos y siempre les decimos, vamos a hacerle alicierto y le vamos a demostrar que no se meneste la carne, que no se meneste el pollo, que no se meneste el pescado,
que no se menester sacrificar esas vidas o ser cómplices de sacrificio de esas vidas para poderles complacer y hacer que a su paladar guste una rica sopa, un rico arroz mezclado con berenjena y cosas así deliciosas. Ellos, siempre que vamos, se ponen contentos y dicen, uy, ya llegaron los chefs, ya llegaron. Y pues nos tenemos que arremangar ante Luz y Miser en la cocina a prepararles cositas, a consentirlos y a explicarles. Mientras ellos comen, les explicamos la doctrina. Es difícil, pero hay que insistirles. Y por uno quisiera que nuestras familias, así como cada uno de los que estamos presentes y de los que están presentes, quisiéramos que nuestra familia viera con buenos ojos la doctrina, que nuestra familia practicara. Pero desafortunadamente a veces hay seres tercos en la familia. Nos ponen esos seres tan difíciles para que seamos más afilados en la doctrina. Tengo un hermano que es vegetariano, le dimos la doctrina y dejó la carne, dejó todo. Hoy día es vegetariano y tiene simbre. Él se siente tan orgulloso de tener su simbre porque lo recibió en un asunto muy difícil de la vida. Él tenía un tumor en la cabeza. Era un tumor prácticamente inoperable. El médico le advirtió que de esa cirugía, más del 90% de las personas habían quedado parapléjicas, las que habían logrado sobrevivir. Entonces él estaba supremamente nervioso. Me llamó, me dijo, ayúdeme. Yo sé que usted me puede ayudar. Él me llamó ya estando en la clínica y entonces, bueno, le di unas indicaciones, le dije que tenía que cambiar, que si uno quería deshacerse de situaciones difíciles, debía ser una persona nueva, una persona diferente, practicar cosas distintas. Cuando uno quiere que en la vida le sucedan cosas buenas, tiene que hacer cambios. Hay que hacer sacrificios, que es igual a sacro oficios. Entonces, eso fue la indicación que le di. Acudimos en ese tiempo a un Elohim y él no dijo nada. No dijo nada. Bueno, yo sabía que en sumo cierto las cosas iban a salir bien. Yo estaba muy aferrada a él, orándole, a ese Elohim, ese gran Elohim, orándole, pidiéndole por mi hermano. Y él no dijo nada. A mi hermano estuvo 2 días en la clínica y a los 2 días lo entraron a quirófanos. Pero lo que más nos sorprendió, nos sorprendió acá ante Luz y Miser, fue que cuando mi hermano entró a quirófanos, inmediatamente el Elohim me llamó y me dijo que le contara qué pasaba con mi hermano. Le comenté la situación y él me dijo que lo mantuviera informado y que él dijo, estoy con la Mahatma Dulmigen y estoy con su hermano. Así lo dijo. Entonces, yo tenía tanta fe, aunque pues estaba muy asustada también, pero tenía mucha fe y la cirugía demoró siempre un tiempo porque era muy delicada. Mi hermano se despidió de todos, de la esposa, de sus hijos, de sus compañeros de trabajo. Mi hermano es un científico y él labora con unos científicos de Brasil. Y entonces, pues los científicos estaban muy, muy tristes porque mi hermano lideraba un proyecto de inteligencia artificial. Y entonces, bueno, sucedió que cuando regresó de la cirugía,
la esposa de él, pues los médicos estaban aterrados de ver que él había vuelto, como a la vida, como si nada hubiera pasado. Y la esposa le dijo, bien llegado, el simbre de él es Ercanter. Y el Elohim me dijo que ese era el simbre que él debía llevar. Entonces le pasamos el dato a la esposa de él y cuando él regresó otra vez, la esposa le dijo, bien llegado, venerable ser Ercanter. Él se puso tan feliz, se puso muy feliz, inclusive en la Fuentes Autelis lo entrevistaron, muchas personas querían saber qué había pasado, los médicos estaban aterrados, que no entendían porque de esa cirugía nadie había quedado con la capacidad o la capacidad que mi hermano quedó. Entonces fue pues algo que sorprendió a toda la familia y eso hizo que mi familia como que fuera más simpatizante del Tao. Aunque hay unos que son difíciles, en Perú ahí vamos laborando con ellos y en este tiempo de Navidad que se aproxima, pues las familias quieren estar, las mamás quieren estar con todos sus hijos, quieren estar con todos y hacer que su natilla, que sus boñuelos, que sus tabuenos y todas las cositas que las mamás hacen tan ricas. Pero es tan complicado porque todo el mundo quiere abrazar, todo el mundo quiere darse el feliz año, eh, todo el mundo quiere que uno se tome su copita y quieren compartir esa felicidad que ellos sienten que para ellos es bueno, ellos quisieran que uno lo aceptara todo. Y eso es lo que hace tan difícil esa situación. Creo que los que estamos en esta sala hemos vivido algo parecido con las familias y a veces, como les digo, se hace tan complicado porque a veces inclusive quieren cogerlo a uno a las malas. Tengo una hermana que cada vez que voy me quiere coger a las malas a abrazarme y cuando sé que ella va a ir a saludarme, pues me escapo, me voy para la otra parte hasta que ella se vaya de la casa porque siempre quiere como, como esa energía en ella que quiere ser contradictoria a lo que le enseño, a lo que le digo, siempre quiere contradecirlo todo. Entonces, en la, licencia, en las familias encontramos todas las clases de personas, las personas que oyen la doctrina, se quedan en silencio, personas que oyen la doctrina y preguntan, o personas que quieren ser como contradictorias a todo. Hemos pensado que son como personas que lo ponen a uno a prueba, a ver qué tan fieles somos y a ver qué tan tenaces somos para explicar la doctrina, para hacerlas entender, para darles lógicas. Y como uno conoce la vida de los hermanos, pues uno se vale de experiencias que ellos han tenido y les explica. Como les decía anteriormente, es difícil, pero se puede. La labor es como cuando uno tiene un niño chiquito que lo está sentando en la vasenilla. Le está enseñando a retener esfínteres que se sienten en la vasenilla. El niño no logra eso de un día para otro. Las mamás sabemos que con el niño hay que estar pendiente, pendiente, enseñándole todos los días, varias veces al día. Y el niño demora hasta 3, 4 meses. Hay niños que han demorado hasta un heliocrón. Entonces, ellos en la doctrina son como niños. Hay que tenerles mucha paciencia, cuidar mucho de lo que se dice, no irlos a ofender. O sea, hay que ser tan cuidadoso y prepararse bien. Por ejemplo, Cantelucido nos ponemos de acuerdo, porque hay seres, como les decía, que son difíciles. Entonces, cómo tratarlos, cómo hablarles, hasta dónde hablarles. Bueno, así muchas situaciones. Mi madre es ella es muy luciférica.
Le decimos que es muy luciférica porque ella es muy procesadora. Yo creo que muchas mamás, abuelas, son así, porque ellas quieren que uno sea como ella dice, como ella quiere. Son personas que se apoderan de uno. Eso se llama apego. O sea, ya uno se fue de la casa. ¿Cuántos electrones nos fuimos de la casa? Y cuando llegamos, ella se apega. Quiere que uno haga lo que ella dice y que uno piense como ella piensa. Pero no podemos ir en contra de la mamá. Hay que ser muy delicados y tiernos con la mamá. Observemos, por ejemplo, cuando éramos chiquitos, cuando éramos unos bebés, cuánta ternura, cuánto amor, cuánta paciencia nos tuvieron. Hay que tener en cuenta que la mamá es de una época muy antigua, muy diferente a la nuestra. Inclusive, si tenemos nietos, nos damos cuenta que ellos ya no piensan como uno, o sea, no están, hay una diferencia tan grande que hay que saberles hablar. Tenemos una nieta que tiene 17 heliocrones y nos dijo, abuelos, quiero que me aconsejen, quiero hablar con ustedes. Entonces la invitamos, le preparamos un rico, pues allá dicen onces, preparamos unas onces, nos sentamos a hablar con ella. Le empezamos a hablar de Dios y me dijo, no me hables de Dios. Así nos dijo, no me hables de Dios, abuela, porque la religión católica ha manchado prácticamente la imagen de Dios. Le dije, entonces, ¿cómo te hablo de ese ser que te aportó la vida, ese ser que te trajo, ese ser que te puso en el vientre de tu mamá, ese ser que ha creado todo? Entonces, ¿cómo te hablo? Y me dijo, abuela, háblame de vibración, háblame de cosmos, en eso sí creo. Y es lastimoso ver los jóvenes cuando no tienen esa guía, esa madre que está conectada con la sabiduría taoísta o con una sabiduría de una buena doctrina que puedan guiar a los jóvenes. Hemos estado haciendo una labor con la nieta, con esa nieta que nos ha dado el padre, y es pues algo, algo tremendo, algo difícil, pero ahí vamos. Hemos procurado siempre por darles buen ejemplo. Créanme, venerables seres, que cuando uno da buen ejemplo, los hermanos, la mamá, los nietos y todo el resto de familia tratan de alguna forma de imitar. Así lo hagan mal, pero ellos observan, observan mucho. Por ello, cuando uno está con la familia, tiene que ser prácticamente perfecto en todo, porque ellos son los que más miran, los que más observan y los que peor nos juzgan. Entonces, bueno, eso quiero comentarles. En ese momento el maestro Canteros continúa. Sí, para terminar, que si la conferencia, el Bienal Maestro Colanda ya se encuentra, pues le redondeo así 2 minutos. Mi familia pues se opuso desde siempre, desde que inicié por ahí hace 12 años en el colegio, en la escuela. Se opusieron todos y se burlaron mucho tiempo. Pero hoy por hoy hemos, les hemos ayudado muchísimo en muchos aspectos, en medicina, en consejos, ya lo buscan a uno para muchas cosas, porque la forma de vida de ellos obviamente ha derrotado más rápido sus cuerpos. Entonces, hemos entrado a favorecerlos, ayudarlos, y hoy por hoy nos tiene mucho respeto y mucha fe y esperanza. Cuando alguien se enferma, lo primero que hacen es llamarnos. Es una labor muy ardua, de mucho tiempo, de mucha paciencia. Y bueno, vamos a dejarlo ahí, maestro, porque el tiempo apremia y hoy por circunstancias de internet y otras circunstancias no entramos al tiempo que quisiéramos. Adelante, venerable maestro Colanta.
Muy buen día, venerable maestro Cantoluz. Buen día a todos los seres que están en esta sala. A esta familia, la familia espiritual. Sí, la familia y el ser. Así se tituló este diálogo de hoy. Porque realmente reconocemos, como los maestros nos lo enseñaron, maestro Kelvin y el maestro Samael, que la familia, siendo la unidad estructural de la sociedad o la base de la sociedad, si se mira el concepto general de qué es familia, generalmente la sociedad lo ubica como papá, mamá e hijos. Cuando no hay hijos, se le constituye como una pareja. Siendo una familia, se les constituye o generalmente se les conceptúa como una pareja. Empero, el oficio de este complecierto a las grandes palabras, a la sabiduría que estuvimos oyendo del maestro Cantiolus y de la maestra Humigen, la verdad, la sabiduría, licencia que se adquiera el entendicierto de la experiencia, asertiva o no. Y oír al maestro Cantiolus y a la maestra Dulmigen nos eleva, nos enaltece el ser. ¿Por qué? Porque las experiencias de nuestros hermanos nos ayudan a crecer. ¿Y cómo nos ayudan a crecer? Cuando uno cree en ese ser que está hablando, que es Dios y que nos está enseñando y que hace una resonancia en nosotros o dentro de nosotros. Los padres físicos, nuestros padres físicos fueron enseñados en lo que tuvieron acceso, que es tener hijos y, como ellos mismos decían, sacarlos adelante. Los maestros, algo que me sorprendió muchísimo, mucho, cuando el maestro nos emposó o nos dio la oportunidad de prepararnos para ser emposados por su sacra liturgia con el maestro Samael, fue que el maestro nos desdibujó completamente el concepto de familia que nosotros teníamos. En el caso propio, me lo cambió totalmente. ¿Por qué? Porque el maestro nos explicó que hay una familia que queda girando en la tierra o en la gea por causa de las leyes que la rigen, o sea, por samsara. Y aunque suene duro lo que voy a decir, samsara tiene que ver con el deseo de la mujer. Y no quiero ahorita empezar a hablar del tema porque es otro tema que implica muchísimo en la comprensión de la sagrada doctrina que los maestros nos están entregando y que nos enseñaron con su ejemplo. Pero el maestro afianzó y nos recalcó en todas las reuniones que tuvimos a puertas de ser emposados, recibir las técnicas para reproducirnos celestialmente. Las técnicas de la castidad son para hacer una familia celestial, no terrenal. Y teniendo en cuenta de que tenemos una familia espiritual que es terrenal, nosotros debemos sumar a convertirnos en una familia espiritual. ¿Y cómo es esto? El maestro fue tácito, fue muy incisivo, muy reiterativo, muy recalcitrante en que entendiéramos que estos tiempos
no son para tener hijos físicos. Y nos explicó de muchas formas los grandes riesgos que se tienen al engendrar familia carnal, donde nosotros podemos responder por nuestros hijos carnales si acaso los llegásemos a tener, o si las personas que los tienen pueden responder cuando estén cerca, quizás en un porcentaje. Pero en ausencia es muy, muy complejo. Si en presencia es complejo, en lo que hemos visto con padres que tienen sus hijos, cuánto más complejo es cuando no hay presencia física de los padres y que sus hijos estén en cualquier lugar de la esfera accionando, reaccionando como ellos estimen conveniente y a veces, con el respeto de las palabras que voy a emitir, como se les da la gana o como se les antoja. Entonces el maestro enfatizó que él venía a esta esfera a crear una familia espiritual incontable, que como Abraham, esa fue la misel que le encomendaron los Elohim de la creación sobre esta esfera. Crear una familia espiritual e incontable. ¿Por qué? Porque cuando una criatura entra a la doctrina, son incontables los espermas y el vitriolus que está elevando hasta su cerebro, y cada esperma que logre subir los 21 grados de ascenso por los chakras, ese esperma y ese vitriolus integrado se convierte en una línea más que se conecta en el mismo mocierto en que se mutó esa energía femenina o fémina y varonil, o sea, androgénica. Explicaba el maestro que toda relación sexual, así sea de fornicarios, logra que un porcentaje de esas semillas que están ahí devanándose, que están girando, que están buscando la vida, buscan mutarse, buscan convertirse en eternas o eterbias, celestiales, inmortales. Ellos saben que si nacen en la tierra se vuelven mortales, porque la ley de la tierra o de la Gea es la ley de la mortalidad. La ley de los soles es la ley de la inmortalidad. Y cada esperma que logre pasar los 21 grados se vuelve inmortal. Cada vitriolus que logre pasar los 21 grados se torna un ser más, una línea más inmortal. Los seres no mueren. Entonces el maestro nos explicó que cada pareja tenemos una gran responsabilidad o responsabilidad, que es salvar a todos esos mortales y convertirlos en inmortales. Y por eso se meneste conocer que la entrada es hacia arriba, pero tenemos que aprender a bajar. O sea, para poder subir hay que primero saber bajar. Y nosotros como estudiantes gnósticos aprendimos que bajar pues era bajar a la novena esfera. Y el maestro nos explicó que bajar es tomar el camino del guerrero auténtico. Eso significa bajar. Va a ser un har, o sea, un guerrero de Dios Jehová. Y al ingresar por los conductos de ascenso, Ida y Pingala, todos, absolutamente todos pasan por Hachin y Boas, o sea, por Bator e Induceus. Todos pasamos por ahí. Y ellos dan la entrada y van ubicándonos en el salón que nos corresponde. O sea,
el salón de los niños, o sea, el salón de los espermas y el vitriolus, va subiendo y se va ubicando en el chakra Muladhara. Es un salón, el salón de la densidad, de la materialidad, de la sexualidad. Pero el chakra vital o chakra basal es el salón de del conflicto o de la lucha entre la multitud, o sea, sabernos desenvolver entre las gentes, estar juntos pero no revueltos. En el tercer salón se empiezan a tener emociones de ser mejores, o sea, ser hijos de Dios en el sentido de la palabra y poder vivir en los astros más luminosos, ojalá en el astro rey, que es el sol. Eso se llama astral. Vivir en el astro rey, que es el sol. Porque el astral es el que llega a la luz, al conocimiento, a la sabiduría. Y el cuerpo de deseos es el cuerpo astral dormido, o sea, el cuerpo astral oscuro, ciego. Seguirá siendo el grupo más exitoso de la historia de América Latina. Donde las emociones que agradan a la mayoría de la gente son tendientes en su mayoría a hacer lo malo. Pero cuando esos niños, ese vitriolus del varón y la hembra suben en mutacel o en castidad, esas emoceles empiezan a volverse chamádicas, o sea, samaelianas. Chamá es Samael, es el maestro de Samael, nuestro patriarca. Y Chamadi Jael es poder tomar el prana sagrado que está en la energía de la Eva y del varón y llevarla hacia el plano del corazón, o sea, hacia el plano mental. Allí nace la intuición o la intuicel, que es la conexión con la conciencia sublime. Entonces el maestro nos llevó a un compromiso que quiero que sus mercedes ubiquen en nuestro contexto. ¿Qué harían sus mercedes? El maestro nos puso en un compromiso en el cual nos dijo: quiero que engendren familia en los soles. Para eso les voy a entregar las técnicas de la castidad, para que tengan hijos en los soles, para que los hijos no queden aquí girando como un corcho en remolino en los deseos de la tierra, que son ilusoriamente ensoñadores, o sea, es un sueño en la cual la persona cree que está despierto o creemos que estamos despiertos. Y lo peor es que a veces no se sabe que se sueña y que se está soñando. Entonces, fue enfático el maestro cuando nos dijo: voy a casarlos o a emposarlos en el chakra Muladhara y van a recibir las técnicas de castidad que les ayudarán a que los espermas salgan de los y el vitrolus salgan de los recintos sagrados buscando su libertad, donde ninguno se pierde, todos se salvan. En el mundo del samsara, todos se pierden. Uno retarda la perdición y tiene posibilidad de liberarse. Uno solo, excepto que salgan mellizos o trillizos, que ya cambiaría la ley. Entonces hubo un compromiso que saber que el arcano AZF, que nosotros conocimos como gnósticos, estudiantes gnósticos, es el arcano número 9 de la Cábala. El 9 es el ermitaño, el que trabaja solo, póngale cuidado, ese es el arcano 9, trabajar solo. Ese es el arcano 9, donde el hombre labora para su alquimia y la dama labora para su alquimia, porque no saben cómo pueden hacerlo juntos
y llegar a ascender a un nivel superior. Cada uno trabaja como puede. El arcano 10, o sea, el arcadios o el arca de Dios, es donde el varón y la hembra androgenizamos las dos fuentes que producimos, o sea, uno se va feminizando, o sea, se va vitriolizando y la dama se va espervitizando, o sea, ella va encarnando la energía íntima de la testosterona y el varón vamos encarnando la energía íntima de la progesterona, o sea, nos feminizamos positivamente, o sea, como Dios manda. El hombre se hace más femenino, más tierno, y la dama se hace más fuerte, más tesa, desarrolla más tesón, más fortaleza. Y esa unión debe ascender por todos los chakras. Y en cada chakra hay un emposorio distinto, es diferente. Y las técnicas para poder elevar la energía a ese nivel son diferentes, muy diferentes, muy diferentes. Entonces, cada vez que había una entrega o un emposorio, que del chakra Muladhara con el Arcadius, eso no era, como lo estamos diciendo aquí, solo en una frase y ya, hasta pronto. Eran días, meses enteros, en la cual el maestro todo el tiempo enfatizaba la importancia de que nosotros nos concientizáramos de una familia espiritual o celestial, donde la energía levita. Levita es levita, evitarle. Eso significa levita, el que evita, el que previene. Y por eso el maestro fue muy, pero muy detallista en la forma como preparaba a las parejas para que recibiéramos las técnicas emposoriales relacionadas a ese nuevo emposorio de cada chakra. Y no era solo un ritual, era la preparatoria nutricional, porque habían aliciertos que ayudan a que el hombre alcance el Arcadius. Por ejemplo, eso no lo sabíamos nosotros. Que, por ejemplo, consumir calostro y miel de abejas o yogur y miel, kumis y miel, permite despertar la conciencia del bien y el mal, o sea, entrar por el camino de la ciencia del bien y el mal, rechazando lo malo, o sea, despierta el Cristo interno para rechazar lo malo y aceptar lo bueno. O sea, es un sello a la conciencia para no violarla. Y por eso esa técnica, los dos debemos laborar, la verdad. He estado estudiando muchísimos textos que me han llegado, unos sin buscarlos, otros porque algunos estudiantes los mandan y preguntan, otros de textos esotéricos, gnósticos, rosacruces, de teosofismo, donde se entregan o nos han entregado técnicas diferentes maestros que han venido en el tiempo. Empero, el Arcadius licencia, o sea, el arcano 10, el misterio símero 10, oiga, acuérdense que son 22 misterios. 22 misterios. El Arcadius 10, para alcanzar el 22 misterio, o sea, el Tau o la letra Tau, faltarían 12 grados. Y ahí fue donde el maestro nos entregó los secretos de la Sagrada Familia. Y que hoy vamos a hacer público a su mercedes
no las técnicas porque no estamos autorizados, pero sí bases doctrinarias que les van a ayudar a su mercedes a merecer recibir en su cuerpo físico de su merced como pozo y su merced como posa, o su merced como dama, su merced como varón, la forma de androgenizarse y llegar hasta el 22º grado, que se llama el regreso. O sea, el verdadero retorno es a los cielos, no retornar a la tierra, es retornar a los cielos. Y esos 12 grados que faltan, óigase bien, vamos a explicarlos al final de que el maestro lea, venerable maestro Cantolú nos haga el bien de leer en la Biblia, para que sus mercedes comprendan por qué el maestro y sus mercedes qué harían en nuestro caso sobre la reiterada énfasis de no tener hijos materiales o materiales, porque nos convertiríamos para el maestro en un desperdicio de todo ese tiempo, y así nos lo dijo. Estoy entregándoles estos pasos. La verdad fue el grupo empresarial que más años o más meses se demoró en concluir el proceso empresarial. Nosotros duramos más de 17 meses para poder ser emposados en la preparatoria. Y todos con el fin de que tuviéramos la voluntad de comprender que los hijos merecen ser vivos, no muertos. Porque cuando nace un niño físico, la emisión de la energía sexual está, disculpen lo que voy a decir, no es mi estadística, no es lo que yo opine, es lo que la fisiología humana ha enseñado. Hay un promedio entre 350 millones de espermas que entran en la espiral galáctica del epidimo que hay ahí en el chakra muladhara, en las gónadas o saliendo de las gónadas. Y del cual, si una persona engendró un niño, aproxime cuántos se perdieron. O sea, cuántos asesinamos nosotros, ya sea por voluntad o por involuntario. Claro, sabemos que dimensionar que una persona diga voy a asesinar 300 millones o 349.999.000 espermas y solo voy a hacer que uno salga y que uno engendre, pues eso nadie lo hace, tampoco tiene el poder de hacerlo. Pero en el momento en que engendra una materia, una bacteria, los que salieron con él a competir, con ese esperma a competir, ser libres, si bajan, solo uno es medio libre. ¿Es posible que se libere? Claro que sí. Hay una gran posibilidad de que se libere el esperma del niño que nació. O sea, ese niño se libere, claro que sí. Pero es más amoroso, explicaba el maestro, licenciar que todos tengan ese mismo derecho. ¿Y cómo se logra? Precisamente con lo que voy a pedirle al maestro Canteoluz y a la maestra Umi, si me hacen el favor de leer, ahí en la Biblia hebrea, en el primer libro de los Reyes, en el Memoradium Símero 3. Adelante, maestro Canteoluz. Maestra Umi. Si viene, hable maestro. Reyes 3. Primera de Reyes, Memoradium 3. Perfecto.
¿Cuántos versos? Maestro? Maestro, por favor, lea. Nosotros le vamos Sí, diciendo hasta dónde, gratísimo. listo, listo, venerable maestro. Primera de Reyes, Memoradium 3, iniciamos con el verso 1. Y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y trájola a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. E iba el rey a Gabaón, porque él era el alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mi siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño que no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni simerar o numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? ¿Pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandaciertos o mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y como Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y presentóse delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos e hizo pacíficos. Hizo también banquete a todos sus siervos. En aquella sazón vinieron dos mujeres rameras al rey y presentáronse delante de él. Y dijo la una mujer: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día después que yo parí, que ésta parió también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió,
porque ella se acostó sobre él y levantóse a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y púsolo a su lado y púsome a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la vanagda o mañana para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Mas observéle por la vanagda o mañana y vi que no era mi hijo que yo había parido. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme un cuchillo. Y trajeron al rey un cuchillo. Enseguida el rey dijo, partid por medio el niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, cuyo hijo era el vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, Señor mío, dada esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella, su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Ese es el Memoradium 3. Continúo, venerable maestro. Gratísimas, venerable maestro, gratísimas. Precisa Inti, eso es, maestro, lo que el maestro nos dijo. Nosotros somos o estamos en esa época cuando ingresamos como estudiantes gnósticos a la doctrina. Esta doctrina se llamaba Escuela de Sabiduría Tao Cristiana Universal, Movimiento SOS de Rescate Interoceánico. Así se llamaba. Porque nosotros estamos colando la sabiduría, filtrando la sabiduría. Y resulta que cada vez que una pareja nos unimos o se une, nosotros estamos cirniendo esa semilla que producimos para elegirla hacia Dios, o sea, para elevarla hacia los soles. O en su defecto, desecharla, o sea, desperdiciarla. Y en su misericordia, en su amor, el gran Atlas, el gran Moisés, la misericordia de Dios, logra salvar de ese desperdicio que cualquier persona puede o podamos generar en una fornicación. Él salva uno. Él puede salvar uno. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos avanzar del misterio 10? Todos sus mercedes. Aún los que tienen hijos ya, porque es una bendición que siquiera un hijo esté físicamente vivo después del desperdicio que se presenta cuando todo ese caudal de energía sale. Es una gran bondad que el hijo nazca, claro que sí. Y así como nacimos nosotros, benditos sean nuestros padres que nos dieron la oportunidad de ejercitarnos y de criarnos. Tantas, pero tantas cosas que tenemos que agradecer. Pero aún así, debemos ser honestos. ¿Cuánto se disminuyó la energía vital de nuestros padres
por causa de nuestra crianza. ¿Cuánta inversión moral, mental, emocional, física invierten nuestros padres para que nosotros lleguemos hasta donde lleguemos? Por eso el maestro nos incitó a que tuviéramos amor por todos nuestros hijos internos, los espermas, la semilla de cada hombre o cada Eva son el hijo del hombre, o sea, los hijos de nosotros los hombres, que son el Cristo viviente, están ahí en cada esperma y en cada óvulo, ya que el óvulo tiene la máxima concentración o concentración de vitriolus, lo tiene el óvulo. Por eso de ahí se deriva la vida. Cuando ese óvulo se muta y se convierte en vitriolus gasificado, radiante, no lo rige la ley de la Tierra o de las esferas y va a nacer en el Sol. O sea, retorna en el Sol. Retornar al Sol. O sea, regresa al Sol. Ese es el Arcadio Símero 22. ¿Y cuál es ese secreto? El maestro nos explicó claramente que esos 12 escalones que nosotros tenemos faltantes para poder alcanzar la presencia de Dios se llaman el apostolado. Y el apostolado es precisamente hacer apóstoles. O sea, es el discipulado. Si nosotros engendramos criaturas, hijos espirituales, aquí afuera, hijos espirituales, y engendramos dentro hijos espirituales, nosotros estamos reafirmando el pacto con Jehová. Lo estamos reafirmando. Porque lo contrario sería como el mal sembrador, que para sembrar un árbol de mango trae un bulto con 300, 400 semillas de mango para que nazca un mango. Esa siembra no se hace. Sería un desperdicio y se ahogarían esos hijos. Empero, aquí en la tierra, esa es la ley, se ahogan. Un hijo ahoga al otro, o sea, un hijo derrota al otro si nacen en la tierra. Mas no sucede así cuando están en el templo de Dios, porque allá los espermas todos navegan y ninguno mata al otro, ninguno lo mata. Ya después de que salen, todos mueren, todos mueren. Y el único que queda vivo, si acaso hay fecundación, ese puede decirse que nació en medio de una guerra mortal, una guerra mordaz, donde solo nosotros fuimos los triunfadores porque Dios nos dio el impulso para entrar a ese óvulo y generar la vida que hoy tenemos gratísimas al amor de Dios. Empero, una vez entendiendo qué es el apostolado, la carta número 12 o el Arcadius Símero 12 es el apostolado. Y el apostolado nos lleva a que entrando almas a la doctrina, desafiando nuestro silencio peligroso, retándolo y venciéndolo para poder entregar este mensaje
porque una sola frase puede despertar la conciencia de una criatura, una sola palabra dentro de las quizás muchas que pronunciemos puede despertar la conciencia de una persona para que ingrese a la familia espiritual y haga eso mismo multiplicado por 100, por 1000, por 10.000, por 1.000.000, por más, dentro de su propio cuerpo, haciendo que esos espermas suban por la columna, suban por la escalera de Jacob, suban por las pruebas que tenemos todos en el diario vivir y se conviertan en redentos o vivos eterbios. Esas son las aguas que saltan para redención y vida eterna. O sea, no van a vivir en el cuerpo afuera, en un cuerpo material, van a vivir en los soles. Y el administrador somos nosotros, porque el cuerpo, explicaban los maestros, que el esperma o el óvulo de la Eva, el vitriolus de la Eva y el varón unidos, porque vea, todos los espermas que salen de un varón son fecundados por el óvulo vitriólico, la energía vitriólica generada en la matriz. Todos se pueden fecundar si ascienden, todos si ascienden, como hace la reina en las abejas, que guarda todas las semillas y luego va fecundando uno por uno cada huevo y no pierde el esperma del varón o del macho. Todos los cataliza. Eso se llama mutar, cambiar, salvar almas, salvar mundos, salvar multitudes incontables. ¿Y por qué se habla de multitud incontable? Porque era una blasfemia o una blasfatua contar los pueblos, porque era una mentira, nunca se podían contar los pueblos. ¿Por qué? Porque la persona podía, los pueblos o los ejércitos podían contar los cuerpos de los pueblos, pero dentro de un cuerpo pueden haber 15 seres, 14 seres, 30 seres o cientos de líneas de seres ya encarnadas, pero sin develársenos, sin saberlo, las personas que estamos alrededor, o quizás sabiéndolo. ¿Quién puede contar en su merced, por ejemplo, que me está oyendo, cuántos seres ya tiene conectados en su columna sideral y que ni su merced sabe y que no han visto, no han sido develados? ¿Cuántos? Y hagamos cuenta que solo por cada miembro de la doctrina hubiesen, hablemos de 12 seres, en cada cuerpo 12 seres. Pero esos 12 seres no se quedan en el cuerpo físico, no están sometidos al encarcelamiento de la materia. Ellos viajan del cuerpo y están laborando como damos fe. Todos los días lunares a nosotros se nos muestran las rutas de las líneas que tenemos develadas, que por nuestra inconsciencia, por nuestro sueño, por nuestra contumacia, no tengamos absoluto despertar, pero damos cierto de que sí están laborando en diferentes lugares de esta esfera y de otras esferas, cumpliendo con la labor que Jehová Dios ordena, porque los seres no están dependiendo de la personalidad. La personalidad debe depender de los seres. O sea, don Juan, don Alberto, José, como nos llamemos, dependemos de Dios, no que Dios dependa de nosotros. Y por eso, cuando dentro de nos, su merced va y le habla a una criatura, va y le explica algo de la doctrina, algo, no me una cátedra muy fuerte, muy jugosa, muy amplia, si la da, excelente, pero a veces una sola frase toca la conciencia de un alma y le produce un cambio para arrepenticierto, que genera actos dignos de arrepenticierto, y esa criatura empieza a cambiar. Y al cambiar, inspira a otros. Quizás esa criatura también le va a hablar a otros, o quizás lo van a ver.
Y ese ejemplo que muestre, aunque no sea perfecto, pero mejor del que lo está recibiendo, eso es un motivo o una motivación que impulsa a la persona que lo está viendo, sintiendo, a seguir este sendero. Porque el ejemplo tiene 100 grados. O sea, dar ejemplo, hay 100 grados de ejemplo. Pero si tiene 10 grados de ejemplo, esos 10 grados de ejemplo puede ser para el que no lo tiene, un maestro. Un maestro. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Y ese maestro o ese ser que le está dando el ejemplo, que le está mostrando con su vida, así no sea perfecta o así sea muy imperfecta, es un ejemplo que este que lo está viendo no lo tenía. Y eso lo puede motivar a subir para llegar a Dios. Y a su vez a cuántos más que quizás ya ni sabemos nosotros, los seres que le dimos doctrina, a quién más o a cuántos más les han dado doctrina y están siendo salvos, haciendo cambios sin que pertenezcan a nuestra institución en forma física. Pero allá donde están viviendo, generan cambios. Mire, hace más o menos 4 días conversábamos con un ser que él decía que comprendió en las palabras que le explicamos lo que él sentía desde hacía mucho tiempo, pero que no entendía por qué sentía eso. Miremos cómo una frase, una palabra le tocó. Se llama el contacto iniciador o el choque conscientivo. Y esta persona despertó la doctrina, la conciencia al nivel gratísimas a un ejemplo que se le puso. ¿Qué tal que fuéramos nosotros ejemplares de verdad al nivel que Dios espera que nosotros tengamos o que demos? Por eso los quiero invitar a que hagamos apostolado, entreguemos la doctrina. No vaya a creer, no vayamos a creer que somos nosotros los que estamos entregando la doctrina. Los seres que están dentro, Dios en nos, puede ser chiquito, mediano, grande, como su merced lo tenga. Él hace su obra, Él sabe su tiempo, solo que nos debemos abrir la puerta para hacerlo. Y muchas semillas más pueden ser fértiles para que tengamos hijos espirituales. Esos hijos espirituales arriba en los soles nos empiezan a pedir a nosotros, como hacen los muchachos o los hijos cuando se van a otros países donde el nivel de vida es mejor para ellos en algunos aspectos, y ellos quieren que sus padres también estén gozando de esos beneficios y empiezan a pedirlos desde el país de procedencia para tenerlos allá junto a ellos. Si eso pasa en la tierra, con el nivel de conciencia limitado que se tiene, ¿cuánto más en los soles? Por eso, ¿qué significa esto? Que empiezan esos hijos a levitarnos a nosotros, o sea, a crear ambientes sociales que nos van acomodando en un sendero de bendicelo, de bendición. Lo que la gente llama el de buenas. ¿Por qué? Porque Dios va bendiciendo los hijos nuestros que fueron redimidos y salvos. Van bendiciéndonos y esa bendición hace lo mismo que hizo el maestro Samael cuando liberó a Belzebú de los infiernos, siendo el príncipe de las tinieblas y fue liberado. El maestro Samael nos explicó, Samael Joaba Torbeor, que se reunieron todos los hijos espirituales que Belzebú tenía o que él había entrado a la doctrina, pero que Belzebú se había ido a los abismos a tal punto que alcanzó el grado de ser príncipe de las tinieblas, el posible sucesor de Satán en los abismos. ¿Cómo le parece? Y el maestro vino y dijo, y reunimos todos los diezmos de los hijos espirituales que Belzebú había liberado en un retorno, en otros retornos, en otros viajes que vino a estas esferas y a otras.
Y con eso se pagó la cuota para convertirlo en un ángel de los soles, en un hijo de la luz. Su merced que me oye, ¿cuántos retornos ha hecho? ¿Cuántos retornos tiene? No es el primero, tenga la absoluta certeza. ¿Cuántas almas quizás su merced ha podido ayudar y en este retorno recurrir o activar, recapitular esa misma iniciación antigua, ayudando a otros? Es el mejor solaxelo, el mejor negocio para negar el ocio o la pereza o la inercia que a veces tenemos de considerar que la gente que está cerca quizás no nos va a entender, que quizás no van a querer seguirlo o quizás sí. No pensemos en eso. Dejemos que Dios actúe en nosotros, que los maestros actúen en nosotros. Dios son los 1000 logros o los miles de logros, los milagros que tanto teorizamos nosotros los seres humanos. Benditos sean por haber estado y los invito para que el próximo miércoles, Dios mediante, nos volvamos a encontrar a las 5 de la tarde del horario común, 10:30 solar, el día domingo de Dios, o sea, miércoles común y corriente, y podamos seguir con esta plática de técnicas para ser apóstoles. Esa es lo que vamos a hablar Dios mediante el próximo miércoles. Cómo el maestro nos enseñó técnicas celestiales, secretos para tocar la conciencia de los seres ahí, en el mosierto, que Dios nos permita tener la posibilidad de encontrarnos con almas que nos miran, que nos oyen, que nos sienten, etcétera, etcétera. Benditos sean. Y hasta el próximo miércoles vamos a pedirle el favor al maestro Camteolus. Como ahorita tenemos un compromiso a las 7 de la noche, se invitó para hacer el diálogo de los jóvenes, o sea, solo para solteros, pero que no es que no puedan estar los casados o los adultos, claro que sí. Es técnicas para que los casados aprendan o aprendamos, recordemos lo que los maestros nos enseñaron, cómo se ayuda a un soltero para encaminarse hacia Dios, hacia la superación, hacia una mejor calidad de vida. Entonces le pedimos el favor al maestro Camteolus, si puede, maestro, elevar la oración de gratitud por este cierre de este tema. Ubicamos los 3 temas o 1 o 2 temas musicales de los que su merced sabe ubicar. Ojalá ubique el suyo, que habla de la Eva, y otro que tenga su merced, maestro, como una pausa para que iniciemos el siguiente compromiso de solo para solteros. Gratísimo maestro Camteolus y maestra Ulmigen, adelante. Gratitud, esta vez, venerable maestro Alcolanda, en posición de Petistel, Sacratísimo Padre, Gran Kelion Chamad Afroitarab, Gran Maestre y Padre Hakeliunseus Induseus, Gran Maestre Samael Joato Reor, y toda la familia real, las madres naturalezas, y a todos los seres de la luz y de la creación, ahora y siempre damos gratitud por licenciarnos la posibilidad de continuar en estos estudios, de que la vida continúe y que podamos llamar a otros al camino de la redención y de la liberación. Gratitud infinita pedimos por nuestras familias, por el bienestar de ellas, licencia que en nuestra vida seamos una esperanza para los sentenciados, vida para los muertos y aliento para los enfermos. Gratitud infinitas y que cada día tengamos más voluntad, más amor para no violar la conciencia. Todo esto lo agradecemos y pedimos en el simbre de Cristo de Galilea, Chiloj, Jasua Ben Pandirá, Aom sea. Entonces vamos a dejar la sala abierta para ubicar los temas. Inviten a aquellos emposados o no emposados, casados o no casados, porque la experiencia de unos va a ayudar a otros y va a servir de guía
cuando tengamos que dirigir comunidades grandes o chicas. Voy a cerrar esta grabación y continuamos. Gratitud.